Vamos a resolver el siguiente problema y en este ejercicio vamos a hablar de funciones. Y la condición en este ejercicio es que nos dan las derivadas de esta función y nos piden determinar la forma de la función. Repito, me piden buscar cuál es la forma, la estructura de la función f en x conociendo sus derivadas. Y me dan la primera derivada y me dan condiciones de la segunda. Quiere decir, vamos a leerlo, me dan que la segunda derivada de f de esa función es 6x menos 6. Esa es la segunda derivada. No conozco la primera derivada, pero sí conozco la primera derivada evaluada en x sub 0 igual a 4. Me dicen que la primera derivada evaluada en 4 es igual a 24. Y me dicen que la función, que no la conozco, evaluada en 2, es igual a 32. Lo que vamos a hacer es el proceso inverso de derivación, que es integración. Si yo tengo una función, la puedo derivar. Y si tengo la derivada de la función, puedo buscar el conjunto de funciones primitivas de esa función, integrándola. Entonces vamos a comenzar entonces de la segunda derivada a buscar la primera derivada y con la primera buscar entonces la función. ¿Qué conocemos aquí? Conocemos que la primera derivada de una función va a ser igual a la integral indefinida de su segunda derivada. ¿Cómo lo es? La primera, en este caso la función, es la integral de la primera derivada. O sea, voy a regresar en orden inverso. Si yo derivo la primera derivada, obtengo la segunda derivada. Y si integro la segunda derivada, obtengo la primera derivada. Que si para obtener la forma de la estructura de la función, en este caso primera derivada de f, lo que vamos a hacer es integrar la segunda derivada. Vamos a sustituir entonces la segunda derivada, que me dan por dato, que es 6x menos 6. Con respecto a nuestra variable x. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito directo porque son ejercicios sencillos. En este caso son funciones potenciales y son lineales también, o sea, son muy sencillos. ¿Cómo integraría 6x? Recuerden, extraigo la constante que es 6 e integro x en este caso. Y x, como es una potencia, se le suma una unidad y se divide por la misma cantidad. La integral de x sería x2 sobre 2. Menos 6 y la integral de 6 sería 6x más, como es una integral indefinida, más la constante de integración. Y aquí hemos obtenido entonces el conjunto de funciones primitivas de la función f'. Es decir, la función primera derivada de f tiene esta forma, pero aquí hay infinitas funciones derivadas, porque recuerden que lo estamos planteando de que estamos agregando la constante de integración, porque es el conjunto. O sea, no tengo específicamente cuál es la única función primera derivada que cumple esta condición. Pero ahora tengo un dato. Me dicen que esa primera derivada evaluada en 4 es igual a 24. Vamos entonces a sustituir aquí la primera derivada y vamos a sustituirla por el valor 4, que es el valor que nos están dando en este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sustituir en la primera derivada la variable x por 4. Aquí puedo simplificar y me daría 3. X vale 4, sería 4 elevado al cuadrado menos 6 por 4 más la constante de integración. Y vamos a buscar cuál es el valor de la primera constante, en este caso de la c. 4 al cuadrado, en este caso, sería 4 por 4, 16, por 3, me daría en este caso 48, menos 24, más la constante de integración. Aquí podemos restar esta expresión. Esta expresión al restarla, me daría 24, más la constante. Pero ¿cuánto vale f' en 4? Me dicen que vale 24. Lo conozco. Si simplifico, me quedaría entonces que c sería igual a 0. Quiere decir, para que se cumpla esta condición, la constante debe ser 0. Entonces, ¿quién va a ser la primera función, en este caso derivada de f? Sería, vamos a repetirla aquí, simplificando, nos quedaría 3x2 menos 6x más la constante, pero la constante es 0. Es decir, aquí recuerden que dio 3x2 menos 6x más 0. Si hubiera dado 1, escribo aquí más 1, más 2, etc. Pero, repito, me dio en este caso 0 la constante, en este caso de la primera derivada. Y aquí tengo la función primitiva de la primera derivada. Ya sé quién es la primera derivada específicamente, pero yo quiero llegar a la función f.
¿Qué hago entonces? Vuelvo a hacer el mismo proceso que está aquí. Si la primera derivada es la integral de la segunda derivada, entonces la función que quiero buscar, que es la función f, sería la integral de la primera derivada. Y ahora sí ya tengo la primera derivada. Entonces vamos a sustituir la primera derivada, que nos dio 3x2 menos 6x. E integramos esa expresión, que es muy sencilla. Recuerden, extraemos la constante que es 3 y x2 integraría como x3 sobre 3 menos 6x integraría como x2 sobre 2 y como una función, en este caso primitiva, sería el conjunto de funciones primitivas y le agrego la constante de relación. Y aquí podemos simplificar. 3 con 3 quedaría x3, como aquí simplificamos el 6 y el 2. Aquí simplifico el 6 y el 2 y me daría 3x2 más la constante. ¿Quién es esta? Sería el conjunto de funciones primitivas de f, porque aparece x3 más 3x2 más c, donde c es una constante, pero lo que pasa aquí es que me hace falta saber cuál es específicamente la función. Entonces vamos a buscar quién es c, pero me dan un dato, me dicen que f en 2 es 32. Tenemos por aquí entonces, en este ejercicio, regresando, igual que hicimos aquí, f en 2 sería evaluar la función en 2. Sustituimos la x por 2, sería 2 elevado al cubo menos 3 por 2 elevado al cuadrado más la constante de integración. ¿Quién era f en 2? Por dato me dicen que es igual a 32. Sustituimos igual 2 al cubo, 2 por 2 por 2, que es 8, 2 al cuadrado es 4, por 3 me daría 12, más la constante, me daría 32, igual aquí el resto, me daría menos 4, más c, vamos a despejar c, le sumo menos 4, le sumo 4 a ambos miembros, y nos daría c igual a 36. Y hemos encontrado cuál es la constante para la función f. Entonces la respuesta de nuestro ejercicio es que la función f en x va a ser igual a x3 menos 3x2 más la constante, en este caso más 36. Y ahora sí hemos buscado específicamente cuál es la función f en x que cumple todos estos requisitos, que su segunda derivada es cx menos 6, la primera derivada evaluada en 4 es 24 y que la función evaluada en 2 es igual a 32, siguiendo el proceso inverso de la derivación, que es la integración. Repito, para terminar, ¿cómo busco la primera derivada? Integrando la segunda. ¿Cómo busco la función? Integrando la primera. Y evaluamos el valor que nos dan y obtenemos, en este caso, la constante c, y con esto nos permite calcular específicamente la función que cumple los requisitos del ejercicio. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva siempre, como digo, para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.